estás inmerso en aflicción. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva audición de Aquí Estamos, desde el campus de Un Proyecto de Fe, continuando con la serie Preparados para la Depresión. En el pasado programa estuvimos viendo el ejemplo de Elías, que se agotó por una causa emocional, pero también se agotó por una causa física. Y el Dios Todopoderoso, de manera extraordinaria, operó en Elías. ¿Y de qué forma? Bueno, no conversó prolongadamente con él, no le dio una terapia verbal, sino que le ayudó en su problema. Su problema era físico y entonces lo puso a dormir. Porque la Biblia dice que a su amado o a sus amados Dios dará mientras duermen. Es decir, que el sueño es un regalo de Dios y el sueño es reparador mucho más. Pero también le dio alimento, porque Elías no había comido, tenía muchas horas sin comer, horas sin dormir, y entonces tenía una expectación del poder y de la obra de Dios con relación a Acab y a su mujer Jezabel, y las cosas no salieron como él esperaba. Y Dios lo ayudó, le dio el sueño, pero también le dio alimento, y alimento fresco. Dice la Biblia que la leña estaba encendida, el fuego estaba encendido, y entonces el ángel de Jehová le dio de comer. Y Elías comió gustosamente, y luego descansó, y luego volvió a comer, y luego entonces salió a hacer la obra de Dios. Es decir, que Dios es sabio, y nosotros tenemos que aprender de la sabiduría de Dios. No se olvide del Salmo 39. El Salmo 39, el salmista también dijo: enséñame cuán frágil soy. Enséñame cuán frágil soy y cuán cortos son mis días. La fragilidad humana, el hombre piensa que es de hierro, pero no es de hierro, es de carne y de hueso, es un ser frágil. Qué bueno es que el Salmo 103 también dice que Dios se acuerda de nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Es decir, que si tenemos problemas de depresión, examinemos primero la parte física, la parte orgánica, y examinemos la parte emocional. En el programa de hoy estaremos hablando entonces de la parte espiritual. Sí, la parte espiritual que afecta la parte física. No se olvide usted de la composición humana, cuerpo y alma, si quiere, cuerpo, alma y espíritu. Bueno, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La parte espiritual y la parte física. La parte física afecta a la parte espiritual y la parte espiritual afecta a la parte física. Nos concentraremos en la parte espiritual ahora. Lo espiritual con lo espiritual, lo físico con lo físico. Se trata lo físico, se trata lo emocional, se trata lo espiritual. Y usualmente en la experiencia que se tiene es que lo más preponderante y predominante es la parte espiritual. El alma que pecare, esa morirá. Usualmente la depresión viene por un asunto espiritual. No se pierda la totalidad del programa de hoy, porque examinaremos el Salmo 51, el Salmo 32 y ampliaremos también con el Salmo 73. Bueno, vamos a una pausa y retornamos para continuar hablando de cosas edificantes. Si estás inmerso en el caso de Jesús, bueno, se puede decir que tuvo una personalidad perfecta. Usted lee los evangelios, el Señor se indignaba, se llenaba de ira, tomó un látigo, sacó los mercaderes del templo, pero en otro lugar lloró por Jerusalén. Oh, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. Dice la Biblia que en un momento determinado tuvo compasión, viendo las multitudes como ovejas sin pastor. Cuánta sensibilidad. Los niños se acercaban a él. Es decir, que tenía una personalidad atractiva. Se acercaban con cariño y los discípulos no podían entender y alejaban a los niños, a los muchachos de Jesús. Él había pecado contra su propia familia. Él había pecado contra su pueblo. Pero David entendía que principalmente y esencialmente había pecado contra Dios. Todo pecado que el hombre comete, lo comete contra Dios, aunque afecte a su prójimo. Todo pecado que el hombre comete, lo comete contra Dios. Tenemos en el alma, en la mente, cosas malas. Se manifiestan tarde o temprano, pero algunas de ellas no, por un asunto de pudor o de gracia común, del ambiente, de las circunstancias, de la familia, de la reputación, del honor. Porque no es adúltero el que no adultera. No es adúltero aquel que teniendo la posibilidad de adulterar, no adultera. No es ladrón el que no roba.
No es ladrón aquel que teniendo la posibilidad de salir ileso en un robo, no roba. Es decir, tengo prosperidad, pero no he soltado el pecado. Tengo alegría, pero no he soltado el pecado. No, como quiera Dios te recibe, como quiera Dios tiene comunión contigo porque la sangre de Cristo te cubre. No es así. La idea básica es, en efecto, la sangre de Cristo cubre y perdona, pero hay un proceso de confrontación, de arrepentimiento, de quebrantamiento, de humillación, de exaltación o de restauración. Es un proceso. No se puede volar la cerca. David no la voló. Ni ninguno de los siervos de Dios ha volado la cerca. Nadie, absolutamente. Es muy sencillo. Si usted ha pecado, ¿dónde va a ir? ¿A un psicólogo? Dígame usted, ¿qué le puede decir un psicólogo si su problema es pecado? Si su problema es pecado. Es pecado. No. Ni aún un pastor, ni un cura. Es donde Dios. Es donde Dios, arreglar sus cosas con Dios a la luz de la palabra del Señor. Ahora, ¿es un problema físico? Bueno, atiéndalo físicamente. ¿Es un problema del corazón? Vaya donde un cardiólogo. ¿Es un problema neurológico? Vaya donde un neurólogo. ¿Es un problema de menopausia? Vaya donde un ginecosteta. Si estás inmerso en Muchísimas gracias. Continuamos desde aquí, desde el campus de un proyecto de fe, preparados para la depresión. La parte espiritual, ¿cuán importante es esto? Bueno, antes de entrar a la parte espiritual, es bueno que se observe lo siguiente. Cada persona es diferente. Esto nos habla de la multiforme sabiduría de Dios y de la multiforme gracia de Dios. Cuando se habla de multiforme, se habla de la variedad. Algunos entienden que a la luz del idioma griego, cuando Pablo habla de la multiformidad de Dios, está hablando de los colores, un Dios de muchos colores. Bueno, Dios es diverso y cada persona es diferente. Los griegos pues trataron de clasificar los temperamentos y por ende las personalidades. Hablaron del temperamento flemático, hablaron del temperamento sanguíneo, el temperamento melancólico, etcétera, etcétera. Pero el doctor Martyn Lloyd-Jones dice, bueno, pudiéramos clasificar los temperamentos básicamente en dos, introvertidos y extrovertidos. El punto con esto es el siguiente, cada persona es diferente. Puede haber una mezcla de temperamentos en un solo individuo, en una sola persona. Sí, en efecto, hay personas parecidas, pero no iguales en su sentido absoluto. Las huellas digitales, eso es interesante. Cada huella es diferente y hay especialistas que estudian las huellas digitales para hablarnos a nosotros, ¿verdad?, de que cada individuo es particular, es diferente. La multiforme sabiduría de Dios. Por eso Dios no nos trata en serie, ni como número, sino que nos trata de manera particular. Como dice la Biblia, nos llama por nuestros nombres. Es decir, que Dios tiene un tratamiento especial. Hay personas que creen que Dios es el Dios de la colectividad. Dios no es el Dios de la colectividad. Dios es el Dios de la individualidad. Es decir, que tiene un tratamiento particular con cada individuo, con cada persona. Los pensadores de Grecia entendían que era pertinente el conocerse a uno mismo. Conócete a ti mismo, dijo el pensador. En efecto, debemos conocernos a nosotros mismos, pero el corazón es engañoso, dice la Biblia. Engañoso es el corazón del hombre y perverso, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios conoce al individuo. Es decir, que si nos vamos a escrutinar, si nos vamos a sondear, si nos vamos a examinar, debe de ser a la luz de la palabra de Dios. Claro que hay conceptos generales acerca del hombre, pero debemos derivar de allí las verdades particulares con relación a nosotros mismos. ¿Es usted extrovertido? ¿Es usted introvertido? ¿Es usted flemático? ¿Es usted sanguíneo? ¿Es usted colérico? Bueno, usted debe saber, ¿verdad?, cuál es su personalidad o cuál es su temperamento. En el caso de Jesús, bueno, se puede decir que tuvo una personalidad perfecta.
Usted lee los evangelios, el Señor se indignaba, se llenaba de ira, tomó un látigo, sacó los mercaderes del templo, pero en otro lugar lloró por Jerusalén. Oh, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. Dice la Biblia que en un momento determinado tuvo compasión, viendo las multitudes como ovejas sin pastor. Cuánta sensibilidad. Los niños se acercaban a él. Es decir, que tenía una personalidad atractiva. Se acercaban con cariño y los discípulos no podían entender y alejaban a los niños, a los muchachos de Jesús. Y dijo el Señor, no déjenlo que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Una personalidad perfecta. Pablo tuvo su propia personalidad también, muy parecida, por cierto, a la de David. David tuvo una personalidad exquisita. Fue introvertido, fue extrovertido, fue un gran guerrero, pero fue un poeta, fue dulce cantor de Israel. Y en el caso de Timoteo, un personaje interesantísimo de la Biblia, dice Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud. Había un problema de timidez con Timoteo. Y le dice, por causa de tus frecuentes enfermedades, ya no beba agua, sino un poco de vino. Pablo como padre, hablándole a un joven pastor. Pero también Pablo le dice, esfuérzate, sí, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Al parecer Timoteo, al haberse criado, ¿sí? Porque el ambiente influye, con su abuela y con su madre, había adoptado una posición o una conducta o una forma, digámoslo así, muy débil. Pero el Espíritu de Dios estaba con él y Pablo se lo recordó. El espíritu que tú tienes no es de cobardía, es de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, los temperamentos se revelan en las Escrituras. El temperamento de Pedro, ¿sí? Pusilánime, muy pusilánime, extrovertido. Sí, Señor. Y luego, Señor, que tal cosa no te ocurra. Sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, que tal cosa no te ocurra. Eso te lo reveló, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, dijo Jesús, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego le dijo, el Señor te reprenda. Satanás, apártate de mí, Satanás. Al mismo Pedro, instrumento de Satanás. Por un lado va a Antioquía y está todo muy bien, pero de repente se confabula con los de Jacobo y tiene que venir Pablo a confrontarlo. Y entonces luego tiene que arrepentirse Pedro, y en su segunda epístola dice, Pablo tenía razón. Muy buena reprensión que me dio. No lo dice literalmente, pero cuando dice que Pablo es un hombre ducho, es un docto, y que sus epístolas son torcidas, y que se le ha dado una revelación particular y especial, está Pedro vindicando al apóstol Pablo. Tiene que ver esto con los temperamentos, porque eran hombres. Y en la Biblia encontramos entonces el corazón de David. El corazón de David. Los salmos revelan la interioridad de David. Ese hombre guerrero que lo vemos en el primer libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, y lo encontramos en el libro de los Reyes, ya afinando, ¿verdad? Finalizando, quiero decir, su vida. Fue un hombre que tuvo una cercanía, un estadista, un guerrillero en un momento determinado, tuvo que hacer guerra de guerrilla, tuvo que asociarse con sus enemigos para preservar su vida, tuvo que hacerse el loco, tuvo que meterse en una cueva, la cueva de Adulán. Es un hombre extraordinario. Bueno, si no tuviéramos los salmos, no entendiéramos la personalidad de David. David era un hombre con una relación profunda con Dios. Pero el tema aquí es lo espiritual influyendo en lo físico. Pero no vamos a dar en la diana o en el blanco si no conocemos el asunto de la personalidad y de los temperamentos. En el Salmo 32 encontramos la personalidad de David y su relación con el pecado. Abra su Biblia conmigo, por favor, en el Salmo 32. En ese salmo vamos a encontrar algo interesante. Vamos a encontrar a un David arrepentido y un David con una conciencia clara de la gracia de Dios. Salmo 32, dice la palabra del Señor de la manera siguiente: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3.
mientras que hallé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Observe usted el versículo 3. Mientras que hallé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Bueno, el problema de Elías fue un problema físico, emocional, que afectó su parte espiritual y se deprimió, se decayó su semblante, no quería la vida. Dios, quítame la vida, ¿para qué vivir? Pero ahora aquí encontramos a otro hombre de Dios también con una depresión, pero no por un asunto físico, sino por un asunto espiritual. Pero este asunto espiritual afectó su parte física, su parte corpórea. Ahora, ¿cómo David manejó este asunto? Bueno, en principio, esquivó, ¿no? Vivió, por así decirlo, narcotizado, no con narcóticos físicos, sino narcotizado con autoengaño. Se autoengañó, vivió más de un año con ese pecado secreto, oculto. ¿Cuál pecado? Pecado grosero, hoy en día y siempre. Pecado de adulterio, pecado de homicidio, y no cualquier homicidio. Pero era rey, y debe entenderse eso. No se va a justificar el pecado de David, pero como diría el célebre pastor Spurgeon, en aquellos días, esos pecados eran comunes en los reyes, en los monarcas. Ellos podían disponer de la vida de los que estaban por debajo de ellos. Y cuando una mujer era atractiva, podían tomar posesión. Nuevamente decimos, no se puede justificar a David ni a nadie, pero la cultura, es importante saber la cultura. La cultura cayó la conciencia de David por un buen tiempo, pero David se debía a la ley de Dios. Si usted lee el Salmo 119, usted va a encontrar que una y otra vez David apela a la palabra de Dios, a la ley de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios, con guardar la ley de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, una y otra vez. El Salmo 19 también es más dulce que la miel y la miel que destila del panal. Y hay que buscar esa palabra de Dios como se busca ansiosamente la plata y el oro. Es decir, que David era un rey de la palabra de Dios. En tal virtud, esa palabra estaba incrustada en su conciencia y en su corazón. Pero trató de acallar su conciencia por un buen tiempo. Pero Dios le envió un mensajero llamado Natán. Y Natán le hizo una parábola y David se encendió en ira, diciendo, ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y David, en vez de enojarse contra el profeta, se humilló delante de Dios, porque él sabía que había pecado contra Dios. Por eso en el Salmo 51, él dice, y recuerde usted que el Salmo 32 y 31 son hermanos, en el Salmo 31, en el Salmo 51, Salmo 32, Salmo 51, Salmos gemelos, Salmos hermanos, dice David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Bueno, pero él había pecado contra Urías Eteo. Él había pecado contra la mujer de Urías Eteo. Él había pecado contra su propia familia. Él había pecado contra su pueblo. Pero David entendía que principalmente y esencialmente había pecado contra Dios. Todo pecado que el hombre comete, lo comete contra Dios, aunque afecte a su prójimo. Todo pecado que el hombre comete, lo comete contra Dios. Por eso, en el versículo 3, él entonces dice, mientras callé mi pecado, no el del otro, mi cuerpo se consumió. Es decir, que en ese interín de un año, o más, quién sabe, aunque el hombre podía mostrarse vigoroso, por dentro estaba muriéndose y se consumió emocionalmente y se deprimió. El dulce cantor de Israel perdió el gozo, ya no danzaba de alegría, ya no bailaba en el templo, ya no bailaba o en el santuario, ya no bailaba en palacio de gozo, como debe bailar todo siervo de Dios, como debe de quitar todo prejuicio, desinhibirse, esa es la palabra, desinhibirse y levantar las manos. En el pueblo de Dios no pueden haber hombres tímidos para adorar a Dios. No pueden haber hombres parsimoniosos para adorar a Dios.
El Dios nuestro es tan grande, es tan glorioso, tan extraordinario, tan perdonador, tan esperanzador, que hay que levantar las manos, hay que brincar, hay que saltar. Algunos dicen, bueno, David danzó, pero en otro contexto. Bueno, sí, en otro contexto y en otro ambiente, pero estaba tan contento que se quitó la ropa. Y cuando la mujer de él, la hija de Saúl, le recriminó, dijo, estoy delante de mi Dios, porque el arca había sido devuelta a su lugar. Pero no, ese David ya no existía en ese momento. Era el David lleno de tristeza por causa de su pecado. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Un cantautor argentino, medio raro, sí, este cantautor, dijo, el que no canta es porque esconde algo. El que no canta es porque esconde algo. Cuando usted va a adorar a Dios, ¿usted es lo que se queda con la boca cerrada y ve a la gente cantando? ¿O usted dice, yo me lo gozo por dentro? Aquí no es gozárselo por dentro. Aquí es que el que tiene a Cristo en su corazón y tiene la paz debe desbordarse en alegría, en gozo, en júbilo, en entusiasmo. Dice David, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa y retornaremos para seguir examinando a David y la necesidad de atender lo espiritual cuando haya depresión, de escudriñarnos, de examinarnos, ¿verdad? Para poder tener paz con Dios y para que el gozo de la salvación vuelva otra vez y podamos levantar con entusiasmo las manos a nuestro Creador y podamos vivir en gozo todo el tiempo de nuestro peregrinaje.